Vamos a continuar con el favor de Dios con nuestro estudio del libro de los Hechos de los Apóstoles. Una iglesia que va naciendo, la iglesia de los Hechos de los Apóstoles, y a donde encontramos las bases para fundar y para crecer sanamente cualquier congregación cristiana. Y ahora vamos a ver aspectos importantes que están contenidos en el capítulo 1 de ahí del libro de los Hechos de los Apóstoles, que es la elección de Matías, el que iba a ocupar el lugar de Judas, el que traicionó a Jesús en el apostolado, porque tenían que ser 12. Estaba establecido que fueran los 12 apóstoles del Cordero. Y bueno, hoy está tan de moda que hay ministerio de apóstol y de profeta y todo esto, que vamos a encontrar a la luz de la palabra de Dios elementos para poder identificar quién es un verdadero siervo de Dios, quién es un verdadero apóstol o profeta o cualquier otro ministerio que encontremos en la palabra de Dios, porque es necesario que se cumplan necesariamente ciertas características. Entonces vamos por favor a Hechos capítulo 1, versículo 12. Dice, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama el Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto en donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, el hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Y en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número, una iglesia no muy grande, 120 en número. Y dijo Pedro, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Para que dice que otro debería de tomar y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella y tome otro su oficio. Aquí vemos los requisitos para ser del número de los 12 apóstoles. Es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Para ser del número de los 12 apóstoles, de una vez vamos quedando claros. Fuera de los 12, no hay más que los 12 apóstoles del Cordero. Y ahorita los vamos a ver cuáles son estos requisitos. Se mencionan más apóstoles en el Nuevo Testamento que también tienen requisitos muy específicos, pero del número de los 12 tenían que haber sido discipulados con el Señor Jesucristo durante 3 años, entrar y salir junto con los otros 11 que quedaban, porque Judas pues se perdió, y desde el bautismo de Juan hasta ser testigo de la resurrección del Señor Jesús. Y señalaron a 2, José, llamado Barsabás,
que tenía por sobrenombre Justo. Imagínense que alguien de apodo le pongan el Justo. O sea, santo, pues sí era el hombre, ¿no? Y había otro que se llamaba Matías, que Matías quiere decir un don de Dios o un regalo de Dios. Dice el versículo 24, y orando dijeron, tú Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías y Matías fue contado con los 12. Hay quien aquí quieren meter a fuerza al apóstol Pablo. El apóstol Pablo ciertamente fue apóstol, pero no de los 12, porque él no fue testigo de la resurrección del Señor Jesús y tampoco fue discipulado en este tiempo, aunque sabemos que se le apareció Jesús y que le dio a conocer el evangelio. No fue discipulado junto con ellos, ni fue testigo de la resurrección. Y esto lo podemos constatar en Apocalipsis, capítulo 21. Cómo me gusta a mí la palabra de Dios. Mi hermano decía, y con toda razón, el mejor intérprete de la Biblia es la Biblia misma. No hay que buscarle 3 pies al gato. Decía, el capítulo 21 de Apocalipsis, versículo 14. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. ¿Cuáles eran los 12 apóstoles del Cordero? Pues todos los que están ahí enlistados en el libro de los Hechos, también en los Evangelios, menos Judas, porque se perdió, porque traicionó al Señor, y en lugar de Judas se nombró a Matías. Y uno puede decir, oye, ¿cómo de un volado seleccionan a Matías? Bueno, también eso es bíblico en ocasiones, ¿no? La suerte se echa en el regazo, pero la decisión es de Jehová. Y los apóstoles oraron bien en decir, Señor, tú conoces los corazones, tú muestra a cuál de estos has escogido para que tome el lugar de Judas. Todos, absolutamente todos los ministerios que vamos a ver en el Nuevo Testamento, de Hechos en adelante, incluso los del Antiguo Testamento, pero los ministerios o los trabajos para Dios del Antiguo Testamento son diferentes al Nuevo Testamento. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento había reyes, había sacerdotes, había también profetas y había maestros, etcétera. Pero en este tiempo ya no hay reyes dentro del cuerpo de Jesucristo, porque ahora todos los cristianos somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las buenas nuevas. Tampoco ya hay sacerdotes en este nuevo pacto. El sacerdocio levítico se quedó en el antiguo pacto. Ahorita, en un sentido, también todos somos reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Ya no hay sacerdotes. ¿Qué ministerios o qué trabajos para Dios hay actualmente vigentes hoy en día? Los encontramos en Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Dice el versículo 11. Y él mismo, o sea, Jesús mismo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Y aquí se mencionan 5: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Porque no puede haber un pastor que no sea a la vez maestro. Sí puede haber maestros que no sean pastores. Todos estos 5, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, tienen por necesidad la obligación de enseñar la Biblia, pero cada quien tiene su especialidad, ¿no?
y la vamos a ir estudiando poco a poco para discernir quién es un falso maestro, para discernir quién es un falso profeta, para discernir quién es un falso apóstol. Les digo la verdad, yo tengo 8 meses, apenas 8 meses de tener redes sociales y Facebook, y bueno, mi mayor red social era el WhatsApp. ¿Se considera red social? Creo que sí, ¿no? Bueno, era lo máximo que yo tenía. Y a la hora de estar viendo ahí, en el Face y en el YouTube y cosas así, pero que es una cantidad francamente alarmante de falsos apóstoles y falsos profetas que pululan. O sea que un hormiguero no tiene tantísimo animal. Increíble la manera en que, y lo peor es que se autonombran. Entonces, no hay más que dar a la iglesia las herramientas, porque yo digo, mal por estos tipos, ¿no? Que se dicen apóstoles solamente para tener un grado eclesiástico superior y para controlar y para manipular al cuerpo de Jesucristo. Y yo digo, estos están locos, pero locos de remate, pero más locos, y se multiplican por miles los que lo siguen. Entonces, ¿qué es lo que nos va a librar de no seguir a estos falsos maestros, falsos apóstoles, falsos profetas que se están multiplicando de una manera tan alarmante? El conocimiento de la santa palabra de Dios. Entonces aquí dice que los verdaderos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, Dios los nombra, el Señor Jesucristo los nombra a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. La obra del ministerio no es solamente, por favor que nos quede claro, la chamba cristiana no es solamente de los pastores, es responsabilidad de todos nosotros en nuestra calidad de hijos de Dios. O sea, la obra del ministerio, el trabajo evangelístico, el orar por los enfermos, el enseñar la palabra de Dios, ese no es trabajo solamente de los ministros, de estos 5 que aparecen ahí, que de manera general les decimos a todos pastores. No es solamente de ellos, es de todos los santos para la edificación del cuerpo de Cristo. Es nuestra responsabilidad la obra del ministerio, y dice, ¿para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Y aquí está la fecha de caducidad de los apóstoles, de los profetas, de los evangelistas y de los pastores y de los maestros. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la plenitud de la estatura, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Pregunta, ¿ya llegamos a la estatura de Cristo? ¿Ya llegamos a la plenitud de la estatura de Cristo? La respuesta es no, ni llegaremos. Entonces, necesitamos esta gente que nos enseñe, sin evadir la responsabilidad que tenemos de todos hacer la obra del ministerio. ¿Para qué? Versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por la estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Por eso tantos miles y miles y miles de gente que están siguiendo a estos falsos profetas, falsos apóstoles, y Jesús lo advirtió. Oye, si te dicen ahí está, es que se van a multiplicar. Entonces, bueno, vamos a dar y vamos a tener herramientas para saber quiénes de estos sí y quiénes no. Sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo aquel que es la cabeza, y esto es Cristo. Entonces, en todos los casos, el llamado al ministerio lo hace Dios o lo hace el Señor Jesucristo. Él es el que llama al ministerio. Digo yo al ministerio y puse de ejemplo estos 5 que son apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, porque es gente que se dedica a eso. O sea, esta congre, les digo que nació con el pie derecho porque tiene 2
que nos dedicamos a eso, que es nuestro pastor Héctor y un servidor, ¿no? Él tiene 14 años, yo nada más tengo 40 y no me sé otra. ¿Por qué? Porque el Señor me llamó. Entonces, si no hago esta chamba, Dios me lo demanda. Si lo hago de buena gana, dice la Biblia, bien por mí. Y si no, de todas maneras lo tengo que hacer, porque necesidad me es puesta. Así reconocía el mismísimo apóstol Pablo. Entonces, no es de que si quieres, los que tienen un llamado lo tienen que hacer. Aquí hay dos que estamos de tiempo completo. ¿A qué nos dedicamos? Nos dedicamos a enseñar la Biblia. Ese es nuestro llamado. A eso nos llamó el Señor. Pero no es para que ninguno de ustedes evada su responsabilidad de hacer la obra de Dios. Y a nosotros nos llamó el Señor, porque si el Señor no te llama, entonces puedes desertar a las primeras de cambio, ¿no? O sea, si el Señor no confirma tu llamado y a lo que te tienes que dedicar, no, pues a Dios, ¿no? Te dedicas a cualquier otra cosa, pero no es de que uno quiera, es de que el Señor te dice y lo tienes que hacer. Pero el llamado se recibe del Señor. Y aquí podemos ver también ciertas características que deben de tener cualquiera que es llamado para ejercer el ministerio. Aquí está diciendo el apóstol Pedro que por lo menos tenía que haber sido discipulado, aquí sí por el mejor maestro que había, que era el Señor Jesucristo, y Jesús reconoce que los apóstoles habían estado con él en sus pruebas y todo eso, 3 años, mañana, tarde y noche, siendo discipulados por el Señor. Y aquí había por lo menos 11 que estaban avalando el llamado o el nombramiento del 12º de Matías. Pero en los demás ministerios, cualquiera que sea, ahorita voy a hablar pues de apóstoles, ¿no? Porque fue el llamado de este apóstol Matías, pero vamos a ver por favor Hechos capítulo 13. Aquí es el llamado de 2 apóstoles, que son el apóstol Pablo o Saulo y también del apóstol Bernabé. Dice Hechos 13. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Había profetas y había maestros. No se menciona todavía apóstoles. Y entre ellos estaba Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor, cuando aquí se lee esta palabra ministrando, quiere decir, estaban sirviendo al Señor así como ahora en una asamblea pública. No era una reunión privada, estaban en una asamblea pública, estaban sirviendo al Señor de esta manera. Y ayunando, dijo ¿quién? El Espíritu Santo, porque Él es el que llama, Dios es el que llama. Apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre y bueno, ya se conocen posteriormente los viajes misioneros de Pablo. Apóstol viene de una palabrita en griego que pues no tiene mayor ciencia, yo creo que por eso me la aprendí, que es apóstolos y significa alguien que es enviado. Entonces no cuesta mucho trabajo saber qué palabra griega se usó ni su significado, porque apóstol es un enviado. ¿Enviado de quién? Enviado de Dios. Y ahorita les voy a decir algunas características más de estos apóstoles. En Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 14, se habla de Bernabé y de Pablo, los dos
como apóstoles, porque les querían ofrecer sacrificios, y a Bernabé, dice el versículo 12, llamaban Júpiter, y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Entonces la gente ignorante les quería ofrecer sacrificios y todo esto. Dice el versículo 13 de Hechos 14, y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre querían ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles, está hablando el plural, aquí no estaban los 11, aquí nada más estaban Bernabé y estaba Saulo. Cuando lo oyeron estos dos apóstoles, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud, dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacen esto? Nosotros somos simples mortales. Y apenas y lograron que no les rindieran sacrificios. Entonces podemos encontrar en el Nuevo Testamento algunos otros que quizá son apóstoles. Bueno, aquí está claro, Bernabé y Saulo, pero Silvano y Timoteo podrían ser también en 1 Tesalonicenses 2, 6, porque está hablando Pablo en primera persona del plural, y ahí en 1 Tesalonicenses 1:1 se presentan como los que están, la paternidad literaria de esta carta. El apóstol tiene la facultad de fundar iglesias. Escuchen bien, donde Cristo no ha sido antes predicado. O sea, un apóstol tiene la habilidad, así como el apóstol Pablo o como Bernabé el apóstol, de llenar a Asia, toda Asia Menor, con el evangelio, porque ahí Jesús no había sido predicado. No todo el que forma una iglesia es apóstol. A nosotros el Señor nos dijo que iniciáramos esta obra, pero no somos apóstoles, somos simples pastores, ¿no? Y aparte la mayoría de ustedes son cristianos, no es que aquí Cristo no haya sido predicado. Aquí el Espíritu Santo los trajo para hacerlos seguir creciendo en el conocimiento del Señor, en el conocimiento de su voluntad. Pero sí hay todavía enviados de parte de Dios para fundar iglesias. Tanto los apóstoles como los profetas, como los evangelistas, como los pastores y maestros necesariamente tienen un llamado de parte de Dios, pero son avalados por ministros o ministerios con tiempo antes que ellos, ministros o ministerios ya reconocidos. Por ejemplo, si acaso Timoteo y Silvano eran, seguro Timoteo era pastor de la iglesia de Éfeso. Podemos estar o no de acuerdo si era apóstol o no, pero como pastor, ¿quién avala el llamado de Timoteo? El apóstol Pablo. ¿Quién avaló el llamado al pastorado de Pablo y de Bernabé? Pues los profetas y los maestros que estaban en Antioquía y que ahí vimos sus nombres. En el Antiguo Testamento, ¿quién avaló el llamado al ministerio del Antiguo Testamento? Ahí una chambita de rey que tenía David fue el profeta Samuel. Hablando de profetas, ¿quién avaló el ministerio de profeta de Eliseo? Pues el profeta Elías. Siempre hay alguien antes que puede respaldar o decir: ¿sabes qué? Definitivamente sí tiene un llamado de Dios. ¿Quién avaló el ministerio de Josué, el que heredó el liderazgo del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento? Pues fue Moisés. Pero no vas a avalar y no vas a decir: no, sí, yo reconozco de que efectivamente tiene
tiene un llamado si no cumple ciertos requisitos. Y un requisito indispensable es definitivamente que sea un discípulo, no nada más un creyente, sino que realmente sea un discípulo. Dice en Éxodo, el capítulo 33, versículo 11, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Y varias veces vemos a Moisés encargándole trabajitos a Josué cuando se enfrentaron con los amalecitas. Le dijo, júntate a unos para combatir a este enemigo. Entonces era alguien reconocido, era alguien que se discipulaba, era alguien no solamente del pueblo de Dios, por decirlo, no solo cristiano, sino era un verdadero discípulo. En el Nuevo Testamento encontramos en el libro de Primera de Timoteo los requisitos a grandes rasgos que debe de tener cualquiera que anhela obispado. Obispado quiere decir un trabajo de supervisor, quiere decir un trabajo en el ministerio. Y dice así, 1 Timoteo capítulo 3, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Entendamos por el amor de Dios. Marido de una sola mujer no se refiere a alguien que enviudó y se vuelve a casar. No se refiere a alguien que atravesó la cruda situación, penosa situación de un divorcio y se vuelve a casar. Marido de una sola mujer es que no sea un bígamo, que no tenga varias mujeres a la vez o esté casado con varias. Porque, pues les digo que no tenía redes sociales hasta unos meses para acá. Hay quien descalifica total y rigurosamente a gente como yo comprenderé, que atravesamos, pues tú también, perdón, los dos pastores de aquí también, que atravesamos el asunto de un divorcio y por gracia de Dios, reconstruimos nuestra vida y nuestro ministerio. Y es que dicen, no, pues es que ahí dice marido de una sola mujer. Oye, dos que estamos aquí y dos que conozco perfectísimamente bien, y todos ustedes también, que no voy a decir sus nombres porque puedo dar mi testimonio, no el de ellos, que también el Señor, ¿verdad?, en su misericordia los restauró, no después de uno, de dos y de tres matrimonios. Entonces, y eso no los descalifica para ser y ejercer su ministerio, porque Romanos dice que los dones y el llamamiento de Dios es irrevocable. Y ahorita le explico más esto un poquito más adelante. Entonces, dice los requisitos: marido de una sola mujer, esto no es un polígamo, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Y aquí es también a donde muchos ministerios se equivocan, o bueno, tengo que hablar también aquí en primera persona, nos hemos equivocado. No un neófito, un novicio, no alguien sin experiencia, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. ¿Cuál es la condenación del diablo? Se suben a un ladrillo y se marean y se la creen. Entonces, alguien que es llamado al ministerio, estamos infiriendo que tiene que ser un discípulo, tiene que conocer la Biblia, que gente con experiencia, más viejos que él, pueden decir si efectivamente es un discípulo
y puedo dar testimonio de eso, pero no un chamaquito, no un neófito. Neófito, novicio, no iniciado, es lo que dice aquí en el original, en el griego, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. ¿Quiénes son los de afuera? Los que no son de la iglesia, ¿verdad? No puede ser que haya un ministro de la palabra y que tenga un mal testimonio, no sé, con sus vecinos o con gente cerca o algo así. Estos son, en términos generales, los requisitos de alguien que anhela obispado. Obispado quiere decir supervisor, sobrevedor, alguien que quiera ser apóstol, profeta, evangelista, pastor o maestro. Pero después vienen los requisitos de los diáconos. Los diáconos, asimismo, deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codicioso de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres, asimismo, sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos, igual, no pueden ser bígamos, sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Yo aprovecho de una vez para leer los requisitos de un diácono, que es alguien que ayuda en la congregación, no necesariamente un pastor, pero los requisitos para estas personas, lo vamos a ver cuando lleguemos a Hechos, el capítulo 6, son igualitos a los de pastor. Entonces, un pastor, un profeta, un evangelista, un apóstol, es necesariamente llamado por Dios, no puede ser un no iniciado, no puede ser un novicio, alguien sin experiencia. Dios es el que lo pone. Aquí están, en términos generales, los requisitos que debe de tener cualquier ministro de la palabra de Dios, y todos enseñan la Biblia, pero se especializan en diferentes cosas. El apóstol, él tiene que ser, tiene todos los ministerios, porque él tiene que ser pastor, tiene que ser maestro, porque llega, funda una iglesia. A la mayoría de los apóstoles de a de veras los acompañan operaciones o energemas sobresalientes del Espíritu Santo, como es hacer maravillas y prodigios y milagros. Esta gente que de a de veras resucita muertos y cosas por el estilo. Oye, ¿eso es real? No, sí, sí es real, pero abusan muchas veces de las personas montando un teatro a donde no es real, y tú en sus campañas puedes ver al mismo paralítico que en todas sus campañas es el mismo que se levanta. Entonces, por favor. Y la mayoría de ellos, solo por tener un grado eclesiástico superior, se autonombran como profetas o se autonombran como maestros, y podemos leer en Santiago, en el capítulo 3, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces, ¿por qué aquí dice que los maestros podemos recibir mayor condenación? No habla a un castigo y a una condenación eterna. El original es un juicio más severo. En otras palabras, al que más se le da, más se le exige. Y el que tiene un micrófono y una plataforma enfrente y tiene la facultad de influenciar los corazones del pueblo de Dios, se le está confiando mucho, más se le va a exigir. Bueno, ahí están las parábolas de los talentos y esto que se las menciono, pero así es.
Dice, no se hagan maestros muchos de ustedes, esto es, no se autonombren en algún ministerio muchos de ustedes, sabiendo que recibiremos un juicio más severo. A esta gente, ¿no?, que avienta su Biblia al piso y que dice, aquí está la línea de poder, y a ver, tú pásale, y a los que tratan de pasar según esto de la línea de poder, les da el telele y se avientan marometitas de Osito Panda, y ondas por el estilo. Digo, ¿cómo es que se la creen? ¿Cuándo viste a Pablo, a Pedro, a Bernabé, a los 12 haciendo ese tipo de mafufadas, no? O sea, no lo hacían. Era solamente milagros que el Señor les concedía, pero que se traducían no en payasada ni en ganar adeptos para ellos, sino para dar siempre, en todos los casos, la gloria al Señor. Entonces, yo he conocido, les iba a decir que a muchos, pero no, la verdad que yo solamente he conocido un apóstol de a de veras. He conocido a muchos que se dicen apóstoles, cercanos a mí, y de repente llega un comunicado y dice, el pastor fulano de tal, a partir de tal fecha, ya es el apóstol fulano de tal. Órale. No, pues bien, ¿no? ¿Y cuántas iglesias has fundado? Y cosas así. Entonces una vez a mí me encomendaron la tarea de invitar a un hermano, no sé si de Puerto Rico, no sé, era morenazo, de pelo chico, ya tú sabes, de pelo chinito así, ¿no? Y invítalo para que venga a predicar. Y yo pues obedecí. Voy, lo invito, este es su teléfono. Y me dan su teléfono y hablo a ese teléfono. Y está el hermano fulano de Abraham. Ah, usted se refiere al apóstol, no sé qué. No, pues es el mismo nombre, sí debe ser él. Bueno, pues quiero confirmarle su invitación a predicar con nosotros y todo esto, ¿no? Y muy agradable el hermano. Llega, y pues yo no me aguanté. Le dije, oye, a donde me contestaron, a este número que me dieron, dijeron que el apóstol, fulano de tal. Digo, ¿eres apóstol? Me dice, mira, te voy a decir qué cosa con mi vida. Estuve 40 años sirviendo en mi iglesia local y después el Señor me mandó a que abriera algunas iglesias, pero él así me dijo, ¿no? Algunas iglesias. Y dije, bueno, ¿como de cuántas personas es tu iglesia, no? Y me dice, de 500. Yo, no, pues le tapamos el monte, pues aquí en esa congre que yo estaba había más de 3,000, ¿no? Dije, no, y así es apóstol, ya sabes, yo acá muy creidito, ¿no? No, 500 iglesias. Ah, no, pues entonces sí, nos tapas el monte. Digo, ¿y a dónde están esas iglesias? Y todavía el hermano, de verdad que me lo dijo con sencillez en su corazón, me dice, ¿en qué continente? Él había fundado más de 500 iglesias, él solito, bueno, fortalecido y guiado por el Señor, en todo el planeta. Entonces, ¿seré apóstol? Me dice. No, le digo, yo creo que tienes la idea. Yo creo que sí eres, ¿no? Y me dice, lo que pasa, me lo dijo el apóstol, que hay un movimiento no apostólico, apostólico, que todo mundo se llama a sí mismo apóstol para sentirse la gran cosa, y yo prefiero que me digan nada más el hermano fulano. No me gusta que me pongan el título de apóstol. Y yo ahí encontré que entre más jerarquía un hombre de Dios tenga en el reino, más humilde es. Como el Señor Jesucristo. Ustedes me llaman Señor y me llaman Maestro. Y no dijo el Señor, pues ay, humildemente. No. Tienen razón. Yo soy el Señor y yo soy el Maestro. Pero si yo soy el Señor y soy el Maestro y estoy sentado entre ustedes como el que sirve y les lavé los pies, eso es lo mismo que tienen que hacer ustedes los unos con los otros. Algo que me gustó de Jesús es que no dijo, yo se los lavo para que me los laven a mí. No. Yo les estoy poniendo el ejemplo porque Dios envía a su Hijo Jesucristo, el Hijo de Dios no vino para ser servido, sino para servir
y para dar su vida en rescate por todos nosotros. Entonces, tú quieres identificar a un verdadero apóstol, casi que no se lo vas a notar. ¿Quieres identificar a un verdadero profeta? Entiéndase por profeta del Nuevo Testamento, alguien que es capaz de enviar apóstoles, alguien que es capaz con mucha experiencia, de sí hablar la palabra de Dios. Los profetas son como pastores de pastores. No es profeta el que se avienta una predicción futura y de los últimos tiempos y cosas por el estilo, porque ya tenemos la palabra profética, que es la Biblia, más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos. Entonces ya no hay nuevas revelaciones, ya todo está aquí. Profeta o profetizar, lo vamos a ver más adelante, es hablar inspirado por el Espíritu Santo y dar un mensaje al pueblo de Dios. Yo estoy dando un mensaje al pueblo de Dios, pero yo tuve que investigar en qué partes se habla de Pablo, Silvano y Timoteo, en qué partes se habla reconociendo a Bernabé y a Saulo como apóstol y la palabrita en el griego. No estoy profetizando. Estoy hablando, sí, la palabra de Dios, pero no me está tomando de manera espontánea el Espíritu para que yo les diga lo que les estoy diciendo. No. Entonces, bueno, soy pastor o maestro o las dos, porque estoy llevando a ustedes alimento de la palabra de Dios, pero no soy profeta. Bueno, creo. Me ha tocado profetizar, eso sí, que no es adivinar el futuro de alguien, no, sino guiado por el Espíritu Santo, decir, ¿sabes qué? El Señor nos está mostrando esto y esto y esto, el Señor está diciendo esto, y claro, tiene que pasar a través del filtro de la palabra de Dios, pero eso tampoco, ni siquiera profetizar, hablar espontáneamente, guiado por el Espíritu Santo, ni siquiera eso convierte a nadie en profeta. Son personas con mucha experiencia, se parecen mucho al profeta del Antiguo Testamento en el sentido que tienen un mensaje poderoso para los siervos de Dios que se vuelvan con todo su corazón al Señor, que dejen las fábulas y que dejen las fantochadas y que dejen el evangelio de la prosperidad y el evangelio de solamente las sanidades y cosas espectaculares. Son ellos que hablan de esta manera poderosa al pueblo de Dios, los profetas del Nuevo Testamento. Ya habrá oportunidad de irlos conociendo más. Sí vamos a ver un poco más de esto, porque por ahí del capítulo 21 se habla de un profeta llamado Agabo en Hechos de los Apóstoles, pero pues vamos en el capítulo 1. Entonces, de aquí que lleguemos al profeta va a pasar mucho tiempo, pero cuando lleguemos ya vamos a tener más herramienta para saber y para identificar quién sí y quién no. Entonces, ¿quién es un verdadero apóstol o profeta o evangelista o pastor o maestro? Tiene que tener todas estas características. Tiene que ser avalado por un ministerio o ministros antes que él con mucha experiencia. Tiene que cumplir los requisitos de ser verdaderamente un discípulo, no un chamaquito sin experiencia. Y algo bien importante, que es lo que decía también el apóstol Pablo, el reconocimiento de las personas que están ministrando, que realmente él es un ministro de la palabra de Dios. Pablo decía, si para otros no soy apóstol, para ustedes sí, porque el sello de mi apostolado son ustedes en el Señor. Y por eso con libertad les escribía y les regañaba y todo eso. Entonces, la gente, las ovejas, el cuerpo de Jesucristo, también debe de reconocer quién sí y quién no, pero con elementos de a de veras, porque
si es que yo no puedo entender cómo lo siguen por miles, ¿no? A esta gente que hace ese tipo de cosas espectaculares. Es que es más fácil que alguien te ponga las manos encima y te diga, Dios tiene para ti esto y esto y esto y esto, a que tú abras tu Biblia en las mañanas y que le preguntes a Dios, ¿qué tienes para mí? Y voy a leer por lo menos 3 capítulos de la palabra de Dios. Y si tú lo haces, Dios te va a hablar. Pero con todo y eso cuesta más trabajo a que digan, no, dame palabra, ¿qué es lo que Dios tiene? ¿Qué es lo que Dios tiene para mí? Y por eso, pues, son tan populares los profetas o este tipo de ministerios, ¿no? Del número de los 12, solo los 12. A la manera del apóstol Pablo, los que no hay duda es el apóstol Pablo y Bernabé. Los que podríamos tener alguna duda son Silas y Timoteo. Pero de todas maneras, así que tú digas, ¿cuántos apóstoles fuera del número de los 12? No. Y sí tienen que tener una muy, muy amplia experiencia en el ministerio, una relación muy, muy profunda con el Señor y tienen que ser seguidos por estas operaciones sobresalientes del Espíritu Santo que pues no a cualquiera. También las vamos a ir viendo, ¿no? ¿Cuáles son las operaciones del Espíritu Santo, que son los dones, las diaconías y las operaciones o los energemas? Pero no les puedo dar todo en esta clase. Pero bueno, con que se tenga claro que del número de los 12, solo los 12 y las características que ellos tenían, que fue haber sido discipulado con Jesús desde la época, desde el bautismo de Juan, y sido testigos de su resurrección y de su ascensión, y de los otros, a la manera de Pablo, pues esta habilidad sobresaliente para formar iglesias a donde Cristo no ha sido antes predicado y respaldado por sí señales, prodigios y milagros que propios de ese ministerio. Amén.